Si no tiene Biblia, síganlo en la pantalla. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué decir circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión, es como trabalenguas, ¿ok? Si no estamos acostumbrados a pronunciar esta palabra. Nada es, y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias que como iglesia nos reunimos para escuchar la voz tuya a través de la Escritura, para interceder también por nuestras vidas e interceder también por nuestra comunidad. Hoy día pedimos por la paz tuya, Señor, en este país, como también en otros países. Recordamos a Venezuela en un estado tan precario, Señor, pero sabemos que la libertad viene y sabemos que tienes una iglesia viva y real allá y miraremos el fruto, Señor, de la justicia que viene pronto. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos que nuestros hermanos sean la luz del mundo en estos momentos difíciles. Pedimos aún aquí, Señor, en los Estados Unidos, por las divisiones que encontramos, las divisiones raciales, Señor, que no tienen ninguna base en tu palabra. Pedimos que nuestra iglesia pueda ser luz en un ambiente donde, Señor, se ve esas diferencias. Que esta iglesia pueda ser una iglesia donde reciba a cada persona, no importa de dónde viene, de qué lugar, de qué país, qué idioma hable, queremos recibirle en el amor de Cristo. En cualquier situación, en cualquier estado, que la persona venga, que pueda escuchar la voz tuya a través de tu palabra. Y hoy día pedimos que ella nos hable, a aprender este tema, este principio que nos enseñes, de dejar que tú obres en la situación en que estemos. Pedimos tu dirección a través del Espíritu Santo y confiamos en que Él nos enseñará hoy día. Señor, queremos escuchar tu voz, háblanos. Queremos obedecer tu voz, háblanos. Queremos cumplir con tu voz, háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Esta mañana tenemos este texto donde Pablo continúa hablando sobre el matrimonio, pero en esta vez está hablando desde un punto más teológico. El tema es viviendo en el estado que fuimos llamados. El punto teológico es que cuando Cristo nos llamó a salvación, Él alteró nuestra vida. Pero más que alterar nuestra vida en la situación en que estamos, Él transformó nuestra vida internamente. Y nos ha llevado en el proceso que llamamos santificación. Quiere decir que estamos aprendiendo a ser más como Cristo. En cualquier situación, en las situaciones matrimoniales, familiares, en cualquier estado social en que estemos o económico. Y es muy interesante porque en Corinto habían salido de una cultura muy inmoral. Hemos hablado varias veces ya sobre ello. Y el matrimonio estaba siguiendo las culturas inmorales de ese entonces. Y los corintios, en su deseo de ser más espirituales, se desviaron yéndose a extremos. Algunas esposas de creyentes, que tenían esposos no creyentes, se querían divorciar. Se querían separar diciendo, bueno, el estado de la santificación es mejor estar solo que mal acompañado. Y habían mal interpretado lo que Pablo había enseñado. Algunos habían creído algunas ideas ascéticas de unas personas que creían que lo importante no era el cuerpo, era lo espiritual. Y que el cuerpo no era importante, el espíritu era lo valioso. Así es que estar con una persona que no era creyente o una persona que era inmoral no valía la pena.
Hay que separarnos de esas personas. Habían ido a esos extremos. Hoy día no es muy diferente. Quizás tu esposo, tu esposa es inmoral. Quizás no es espiritual como tú quieres. Quizás tu esposo o tu esposa es indiferente a las cosas de Dios y dices, no me gusta esta relación. ¿Qué hago? ¿Será que me separo, me divorcio? ¿Qué hago? Y en estos versículos que Pablo da o escribe, nos da un principio teológico muy importante que aplica a las situaciones, tanto las situaciones domésticas como también en nuestra vida, en el contexto en que vivimos. Puede ser nuestro estado económico, puede ser nuestro estado de empleo, puede ser nuestro estado socioeconómico o social. Y el principio es este. En cualquier situación que Dios nos ha llamado, debemos permanecer en esa situación. Y Pablo va a explicar qué significa eso, porque hay algunas diferencias entre la primera ilustración que da y la segunda ilustración que da. Pero antes que entremos al tema de vivir en el estado que fuimos llamados, quiero hablar de dos mitos que existen en cuanto al matrimonio. El primer mito, lo que yo llamo el mito del cuento, es que cuando yo me case, voy a ser feliz para siempre. ¿Ustedes han leído los cuentos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo terminan los cuentos? Siempre terminan con esa frase célebre. En inglés es they live happily ever after. ¿Cómo es en español? Qué complicado es en español, ¿verdad? Bueno, vivieron felices para siempre. Pero ahí termina el cuento. Y uno está bueno, pero ¿qué es eso? La realidad es que mucha gente sigue el cuento. Dice, me casé y se casa para ser feliz para siempre. Los sentimientos del cuento nos dominan la relación, ¿verdad? Y esto es emocionante. Y nos casamos, pero los sentimientos se agotan, ¿cierto? Después de 28 años, esos sentimientos, no hay que estarlos reviviendo, pero no es lo que domina la relación. Pero hoy día la gente dice, bueno, ya no me hace feliz. Ya no siento nada. ¿Y qué es la solución que la gente da? No, pues ya no siento nada. El mundo dice que no siente nada. ¿Qué dice? Divórciate. Y la mayoría de los estados lo permiten porque existe la razón que es no fault. No hay culpa de nadie. ¿Cómo lo ve? Ahí se llama en lo legal es el no fault, razón para divorciarse. Quiere decir nadie tiene la culpa. Es simplemente que no estamos de acuerdo. Llegamos al punto en que no podemos estar de acuerdo. Así es que nos divorciamos. Ya no sentimos nada. ¿Ve? No malentendamos. Dios quiere que gocemos del matrimonio, pero de acuerdo al plan de Él. Y el gozo del matrimonio viene cuando seguimos los roles que Dios nos ha dado. Cuando no seguimos los roles que Dios nos ha dado, va a haber frustración. El segundo mito es el mito del compañero del alma. Quiere decir, y en inglés dice soulmate. Suena tan espiritual. I have found my soulmate. Mi compañero del alma. Eso quiere decir que mi esposa o mi esposo me hace totalmente feliz o me completa. Y desde jóvenes en nuestra cultura se les enseña que deben de buscar a ese compañero o compañera que les va a complementar, escuche, complementar perfectamente. Los que hemos estado casados por mucho tiempo, la respuesta es, no es cierto eso. Es erróneo. El plan de Dios fue que la mujer complementara al hombre, pero todo eso se vino abajo cuando el hombre falló en su liderazgo y pecaron contra Dios en el Edén. Y déjeme decirle esto, no es posible que dos personas pecaminosas, egoístas, se hagan completamente felices.
Bueno, pero dice, ¿entonces qué? No nos casemos entonces. Bueno, Pablo sugiere, si no te quieres casar y tienes el no te cases. Pero como creyentes lo que aprendemos es que Pablo nos va a enseñar un principio muy importante, que es este. Debemos permanecer en el estado que Dios nos ha llamado. Y que en ese estado que nos ha llamado Cristo tenemos que florecer como creyentes. Y si seguimos el plan de Dios del matrimonio, va a llevar a una permanencia en el matrimonio. Pero si seguimos el plan nuestro, de nuestra cultura, vamos a terminar divorciados o separados. Y Pablo usa dos ilustraciones para mostrar que debemos de permanecer en el estado en que fuimos llamados en Cristo. El primer ejemplo que da está en los versículos 18 al 20, es la circuncisión. Pablo dice en el estado en que fue llamado, dice, Dios le repartió. ¿Qué significa esto? El llamado es cuando Cristo nos llamó a seguirle a Él. Cuando Él soberanamente nos llamó a ser sus discípulos. En cualquier situación en que estemos. Jesús dijo que el pastor, Él es el pastor de las ovejas y nos llama a venirle. ¿Se acuerdan cuando les llamó a seguirle? Escuchamos la voz. Y algunos nos llamó cuando éramos solteros. Algunos nos llamó cuando ya estábamos casados. Algunos los llamó cuando habían pasado por una situación difícil y están separados, lo cual pudiéramos decir que equivale también a un estatus. Algunos de nosotros nos llamó en una situación social muy peculiar o importante. Algunos quizás nos llamó en una situación de pobreza, lo que sea. Pero Pablo dice que no importa en qué situación te llamó, político, social, tus circunstancias, tu estado matrimonial. Dios dice, nos repartió esa situación, nos dio la salvación en ese entorno y que nos repartió a cada uno según nuestro estado. ¿Para qué? Para vivir para Cristo, para vivir para Él en esa situación. No importa qué posición, qué estatus, qué estado de soltería estás o casado, todo eso es irrelevante, dice Pablo, a la luz de Cristo. El llamado de Cristo sobre toda situación. Nuestro enfoque es caminar de acuerdo al llamado como siervos y no como tratar de cambiar con nuestros esfuerzos. ¿Por qué? ¿Por qué no tratar de cambiar nuestra situación? Especialmente en este ejemplo que da Pablo sobre la circuncisión. Pablo es muy claro. Vea el versículo 18. ¿Se fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Vea lo que dice Pablo en el versículo 19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo algo bastante radical. La circuncisión fue dada a los judíos como una señal externa de que eran el pueblo de Dios. Lo encontramos eso en Génesis 17, 10 al 14. Y eso era la prueba para los judíos definitiva de que eran el pueblo de Dios. Y cuando los judíos creían en el llamado de Dios, se circuncidaban. Los que no se circuncidaban eran realmente cortados del pueblo de Dios. Era muy serio. Claro, con la venida de Cristo, estos ritos externos ya no valían más. Y ahora en Cristo la circuncisión no vale. Pero habían judíos que habían creído a Cristo que decían, no, si tú eres cristiano verdadero, tienes que circuncidarte. Porque eso es lo que hace un verdadero creyente. Pero vean lo que dice Pablo. Eso no es cierto. Según Pablo dice, la circuncisión no es nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiere decir que los actos externos que tú puedas hacer no van a cambiar tu interior. No van a cambiar quién tú eres internamente. Y Pablo usa este ejemplo para mostrar que debemos de permanecer en el estado en que Dios nos ha llamado. El hecho de ser circuncidado o no ser circuncidado no cambia a la persona ni es superior. Porque lo importante es lo interno.
Y en la práctica lo que quiere decir es esto. Cambiar a tu esposo, cambiar a tu esposa, no es tu deber. Eso es concentrarse en lo externo. En lo que yo me debo enfocar es mi persona en lo interior. ¿Cómo puedo yo dejar que Dios me cambie a mí? Cristo habló mucho a las personas religiosas acerca de actos externos, ¿cierto? ¿Qué era el problema con las personas religiosas? ¿Qué era el problema con lo externo? ¿Qué habían hecho? ¿Se acuerdan? Habían exaltado lo externo y habían olvidado de lo interno. Era más importante que hacer lo externo, ¿cierto? Ir a la iglesia o al templo, orar, dar tus diezmos, dar tus ofrendas, hacer oraciones largas. No se diga la circuncisión. Pero el Señor dice, ustedes tienen un problema. El problema es que el plato está limpio por fuera, pero por dentro no hay cambio. Y Pablo dice lo opuesto, la circuncisión, los ritos religiosos. Lo externo no es tan importante, lo que vale es lo interno. No vale el color de piel que tienes, no es tan importante. No es tan importante los ritos especiales que tienes, sea venir a la iglesia cada domingo. No es tan importante cómo se comporta tu esposo o tu esposa. Lo importante es, vea el versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo, lo externo no te cambia. Lo que va a cambiar tu vida es tu obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿O a quién? A los mandatos de Dios. Now, eso está conectado con el capítulo 6. ¿Qué estaba sucediendo en Corintio? ¿Había qué? ¿Qué clase de situaciones? Inmoralidad, ¿se acuerdan? Había inmoralidad en la iglesia, en los creyentes. Y Pablo está diciendo que en momento, todos estos ritos externos no valen tanto. Lo que vale es tu obediencia a los mandatos de Dios. ¿Qué era el mandato de Dios? Para los de Corintio eran, permanezcan puros, vivan para Cristo, huyan la fornicación, huyan los pleitos. Pero esta frase abarca más. Pablo está diciendo que los actos externos, la religiosidad o todo lo que en el estado que tú fuiste llamado, no te cambian internamente. Es la verdadera fe que produce cambios dentro de ti y se muestra hacia afuera. Hoy comenzamos una nueva serie en nuestra clase de las 9:30. Es el estudio sobre el libro de Santiago. ¿Sabe de qué se trata Santiago? De cómo vivir nuestra fe, de la madurez cristiana, de cómo crecer en él, de cómo realmente nuestra vida debe demostrar el cambio interno. Y estábamos mirando esto esta mañana. Y muy interesante porque estábamos compartiendo de este libro que se llama Maduros en Cristo. Vea lo que dice en cuanto a los mandatos de Dios. Dice, esta mañana hablábamos de las pruebas que pasamos, ¿cierto? Y dice Santiago, reciban con gozo las pruebas. Pero nosotros no queremos recibir con gozo las pruebas. Renegamos, ¿verdad? Nos quejamos. Vean lo que dice este autor, dice, ¿por qué tenemos una actitud de gozo cuando pasamos por pruebas? Porque amamos a Dios. Y Él nos ama a nosotros y nunca nos ha de dañar. La razón por qué obedecer a Dios, ¿cierto? Dice, ¿por qué tenemos una mente sabia? Que es la manera de recibir las pruebas. Porque Él nos ama y nos ha dado su verdad y por eso le amamos. ¿Por qué tenemos una voluntad sumisa? Porque le amamos. Donde hay amor, escuche, hay sumisión y obediencia. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué tenemos un corazón que confía en Dios? Porque el amor y la fe van juntos. Cuando amamos a alguien, confiamos en esa persona
y no vacilamos en pedirle ayuda. Esa persona es Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a obedecerle a Él y sus mandatos. Escuche también lo que dijo otro autor. Dijo esto acerca de este versículo. Lo segundo implícito es que si amas, obedecerás. Eso es bastante claro. El guardar los mandamientos será fácil donde hay amor en el corazón. La voluntad se inclinará donde hay amor en el corazón. El amor es el único fuego que es lo suficientemente caliente como para derretir la obstinación, la dureza, obstinación de hierro de la voluntad de una criatura. La voluntad no puede ser impulsada. Golpéalo con violencia y se pone rígido. Tócala suavemente y cede. ¿Qué está diciendo? ¿Sabe por qué obedecemos a Dios? ¿Qué nos va a impulsar a obedecerle? ¿Qué es? Amor. ¿Hacia quién? Dios. Él nos ama. Y cuando nos damos cuenta del amor de Él hacia nosotros, nosotros también respondemos con ese amor. Y nuestro Señor mismo dijo que una prueba de que nosotros, o la prueba de que nosotros le amamos es que ser obedientes. Escuche esto, Juan 14, 21. El Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En tu matrimonio, en tu estado en que estés, soltero, cualquier situación que estés, lo más importante no es cambiar tu estatus. Lo más importante es guardar los mandamientos del Señor. Y eso proviene de un corazón que ama a Dios, que anhela vivir para Cristo. Proviene de un corazón que se deleita en Dios y quiere conocer más a Dios. Porque una persona que se deleita en Dios va a deleitarse en obedecer a Dios. Y sabemos que si va a obedecer a Dios, va a vivir una vida moral. Y en vez de tratar de cambiar a tu cónyuge o tu situación actual, lo que debes hacer es deleitarte en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará los deseos que tú quieres, no los deseos de tu corazón que han sido transformados por el deleite que tienes en Él. Pablo dice en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Resume otra vez el principio. Y ahora va a dar el segundo ejemplo, la esclavitud como ejemplo del principio. Y la esclavitud en el tiempo de Pablo era un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. Una tercera parte en Corinto eran esclavos, otra tercera eran esclavos liberados y la otra tercera eran libres de nacimiento. La esclavitud en el tiempo de Pablo era un poco diferente. Entre los judíos era un tipo de empleo en algunas ocasiones. Quiere decir, cuando la persona estaba en asuntos económicos difíciles, podía ir una persona y decirle, oye, quiero ser tu esclavo. Ahora, suena mal a nosotros porque tenemos la idea de esclavo es terrible, lo cual lo es. Pero en el concepto de ellos era, yo voy a trabajar porque necesito salir de esta situación económica. Y generalmente iba y trabajabas por un tiempo y lograbas ganar suficiente y a la vez liberarte, pagar el costo por estar con esta persona. Y hasta cierto tiempo podías llegar y obtener la libertad. Eso era el caso de los judíos. Obviamente en el contexto greco-romano era un poco diferente. ¿Habían esclavos? Sí, también. Pero también no era como nosotros lo conocemos generalmente. Sí, el esclavo era diferente, no tenía los mismos derechos o privilegios, pero habían ciertas normas que regulaban eso. Y no era un estado deseable para nadie. Los esclavos no tenían autoridad de casarse tampoco, porque le pertenecían a sus amos. Y esto creó un dilema también en los creyentes.
Habían creyentes que eran esclavos, que habían recibido el evangelio, habían creído. ¿Qué hacían ellos? ¿Se rebelan? Bueno, vea lo que Pablo les dice, versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo. Muy interesante. Pablo no dice quédense en esa situación contentos. Dice no te dé cuidado. Esa palabra cuidado dice es la palabra que se usa para afanarse, para desesperarse. No estés enfocado, preocupado en tu situación en que estás como esclavo. Radical eso. Dice, no deben de preocuparse en su estado de esclavo, pero Pablo amplía más en versículos 22 y 23. Dice, tu llamado como esclavo no limita nada en tu relación con Cristo. Es lo que Pablo va a hablar. Vea el versículo 21. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Muy diferente a la circuncisión. Pablo dice, no sirve, dice. Lo hagas o no lo hagas. Pero en este caso, Pablo dice, estás como esclavo, dice, no te cause preocupación eso. No sea tu afán, tu enfoque. Pero dice, si puedes liberarte, búscalo más. Obviamente de una manera correcta. Pablo ofrece alternativas cuando hay alternativas que van conforme al plan de Dios. Hemos hablado en esto, en este libro de 1 de Corintios hay alternativas. Hay alternativas cuando una persona está casada con un no creyente dice yo no te quiero, yo quiero separarme de ti. Pablo dice está bien, si él se quiere ir, déjalo. Pero si él quiere estar contigo, se puede quedar. Pablo establece ciertas situaciones que son diferentes en las cuales hay una alternativa. Y en este caso, Pablo dice, hay una alternativa. Si la hay, puedes liberarte perfecto. Pero que no sea tu preocupación. Y esto, lea el versículo 22 y 23. Pero Pablo sigue, ahora va a ampliarlo dando un punto teológico. Me encanta como Pablo es un teólogo, es uno que estudia la verdad de Dios y la aplica a la vida diaria, es un teólogo. No nos gusta la palabra, yo no soy teólogo. Tenemos que ser teólogos. Si no entendemos la verdad y no la aplicamos a la vida, vamos a fallar. Vean cómo dice Pablo, voltea todo Pablo, los conceptos de libertad, de esclavo, versículo 22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué dice? Tú eres libre. Naciste como esclavo, eres libre. Samuel trabaja mucho en las cárceles, ¿cierto? Hay gente que no va a salir de ahí, ¿cierto, Samuel? Hay personas que conocen a Cristo ahí. Te dicen a ellos, soy libre. Estoy aquí, pero soy libre. ¿Ve? Pablo dice, ustedes que están esclavos, son libres en Cristo. Tú has sido liberado por Cristo, eres hijo del Rey. No hay diferencia si eres esclavo o no esclavo. Tienes los mismos derechos delante de Dios. Esa es tu libertad. Ahora, versículo 22, parte final, dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, ¿qué pasa? Esclavo eres de Cristo. Ve cómo estamos al mismo nivel delante de Cristo. Los que no hemos sido esclavos, tú eres esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él nos llamó, Él nos compró con su sangre, ¿cierto? Nos libró de la tienda del pecado, fue y buscó a los esclavos, tú y yo, nos rescató por su sangre y dijo, ahora me perteneces a mí, tú eres mi dulas, tú eres mi esclavo. ¿En qué sentido? Que le pertenecemos a Él. Y es un increíble amo, porque te ama, te da tantos privilegios. Es increíble lo que nos espera como esclavos de Cristo. Pablo muy a menudo comienza sus cartas diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. La palabra que usa en español es siervo, pero la verdad es esclavo. Pablo está dando un punto teológico muy importante. Es una verdad que se nos olvida a nosotros. Nosotros pensamos que somos mucho. Pensamos de que cuando conocemos a Cristo somos libres para vivir como nosotros queremos. Pero no es eso. El llamado es a seguir el señorío de Cristo.
y nos sometemos ante su señorío como sus siervos, sus esclavos. Y nosotros le llamamos ¿qué? Señor, curios, Señor. Y el Señor dice, cuidado si me llamas y me dices Señor. ¿Por qué? Y no haces lo que yo digo. ¿Verdad? El Señor nos llama a someternos a su señorío y a llamarle a Él Señor. Te doy un consejo más en cuanto a tu relación. No trates de ser el Señor de otras personas. No trates de ser el Señor de tu esposa. No trates, esposa, de ser el Señor tampoco de tu esposo. No, eso no es tu llamado. Tu llamado es, eres servidor, esclavo de Cristo, a Él debes someterse. Pablo dice, somos esclavos de Cristo, lo que no estamos esclavizados. Pero vea lo que dice en el versículo 23. No ha terminado Pablo. Por precio fuisteis, ¿qué? Comprados. ¿Cuál es ese precio? Cristo. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo. Ahora vea lo que dice. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué está hablando Pablo en esta teología? Está diciendo, el Señor te compra con tu sangre, te limpia, te hace su hijo, te da una nueva posición en Él como su hijo, te da las bendiciones, su gracia. Pero tú decides y dices, ¿sabes qué? No me gusta esto. Yo no me gustó lo que hiciste, Dios, voy a ir a buscar a mi amo pasado. Y voy a ir y buscarlo porque me gusta estar con ese que antes me tenía como esclavo. ¿Tiene sentido eso? No, cierto. ¿Qué esclavo vuelve a su amo y le dice, oye, soy tu esclavo, quiero ser tu esclavo más? Pablo está diciendo que no es lógico que hagamos eso. Es ridículo, dice. Si Dios nos ha llamado a ser libres en Cristo, ¿por qué estábamos viviendo como esclavos? Y tú dices, yo no estoy siendo esclavo. ¿Sí? No. ¿Cierto? Pero el hecho de que tu esposo o tu esposa no te complazca a ti y tú estás tan afanado y aferrado a cambiar a tu esposo o a tu esposa, eso te está esclavizando y no te deja vivir para Cristo. O quizás digan, yo soy soltero, no tengo a nadie. Y estás tan afanado por buscarte la compañera, el compañero, tu soulmate, que Cristo no es tu Señor. Pablo dice, no os hagáis esclavos de los hombres. No seas esclavo de tu cónyuge que no vive de acuerdo al plan de Dios. No seas esclavo de aquellos que siempre nos critican y nos quieren que seamos de una manera. Dice Pablo, no te hagas como ellos. No trates de complacerles a ellos, compláceme a mí. No seamos esclavos de aquellos que nos enseñan a lo contrario a la verdad de Dios. Pablo dice, no os hagáis esclavos de los hombres, porque uno fue el que nos compró, no fue tu esposo, no fue tu esposa, no fue tu amigo, no fue tu amiga, no fue tu enemigo, fue Cristo. Tu vida le perteneces a Él solamente. Deja de vivir para complacer a otras personas. Vive para Cristo. Pablo dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué les parece si en vez de vivir enfocados en nuestra situación, cualquier situación en que estemos, puede ser aún como pastor, créanme, a veces uno dice, ay, no me gusta este negocio, Señor. Pero ¿qué tal si en vez de pensar en eso, nos enfocamos en vivir para Cristo? Y dejamos que Él se encargue de aquellos que todavía no han creído. ¿Qué les parece eso? ¿No es mejor eso? ¡Wow! Eso queremos hoy día para nosotros como iglesia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cualquiera que sea tu situación, marital, soltero, casado, no te afanes en hacer cambios que no te van a ayudar. Vive para Cristo. Enfócate en vivir para Él plenamente. Florece en el ambiente en el que Él soberanamente te ha puesto. Yo sé que no es fácil, pero ese es nuestro llamado que nos enseña la Escritura.
Nuestro Señor dijo en Juan 8:36, dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana la pregunta es, ¿estás sometido a Él plenamente? ¿Has dado tu vida, has rendido tu vida a Cristo, a su señorío? ¿O de quién eres esclavo? ¿De qué persona? ¿O todavía estás envuelto en este mundo y no has dado tu vida a Cristo? El llamado es que vengas a Él y creas en Él. Si eres creyente, estás buscando en otras cosas que te llene, que te completen. Solamente Cristo puede llenarte en esta mañana. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Rogamos que tú obres en nuestra vida en esta mañana, sin pensar en nuestra situación en la que estamos. Sé que hay muchos hoy día que están buscando algo más. Están buscando un cambio en la situación en que están, sea marital, sea social, sea económica, o aún, Señor, en la vida espiritual. No han hallado la libertad en Cristo. Rogamos que hoy en esta mañana tú te muevas en sus corazones, te muevas en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a vivir para ti en la situación que nos has llamado, florecer para ti, deleitarnos en ti, sabiendo que tú eres un Dios que nos ama y que producirás el fruto tuyo en cualquier ambiente en que estemos y te traerá gloria a tu nombre. Y eso es nuestro deseo como iglesia, vivir una vida centrada en el llamado que Cristo nos ha llamado, sin importar en la situación en que estemos. En el nombre de Cristo. Amén.